Hola, mi nombre es Victoria Díaz, soy maestra, licenciada en Ciencias de la Educación. Lo primero que quiero hacer es extender mi saludo a todos los colegas, maestros, maestras que se han presentado al concurso actual y extender mis deseos de éxito para todos. Ahora voy al tema que me convoca hoy, que es el tema 2 de Pedagogía, el derecho a la educación como derecho humano, políticas que lo garantizan. Lo primero que debemos hacer en cuanto a este tema, o lo primero que hice al armarlo, fue preguntarme de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Y ahí fue una autora muy interesante, que es María Elena Martínez Salgueiro, que nos va a hablar de que cuando usamos el término derecho, lo estamos haciendo bajo dos acepciones. Por un lado, el derecho es un conjunto de normas, leyes, decretos, constituciones, a lo que podemos llamar derecho objetivo. Pero por el otro también podemos llamar derecho a las facultades que nos conceden las normas. Es decir, tengo derecho a expresar mis opiniones, tengo derecho a circular, a comprar una casa, etc. Esto trae como consecuencia que si hay derecho, también hay obligaciones, es decir, deberes, responsabilidades, que tienen relación con respecto a los derechos de otros. El derecho entonces debe entenderse de una manera mucho más amplia e integral de cómo lo entendemos, porque además son un fenómeno que está en constante construcción y evolución. No se puede limitar únicamente a un conjunto de derechos determinados, sino a una idea más comprensiva de un fenómeno social y político, ya que su reconocimiento parte de verdaderas conquistas que han logrado personas humanas, frente al poder del Estado, por ejemplo, cualquiera sea de sus formas de manifestación. Es por ello que una definición sobre derechos siempre debe ir acompañada del conocimiento de sus procesos históricos, filosóficos alrededor de la persona humana y su constante interrelación en la sociedad y con el poder. Atendiendo a esta primera acepción que hacía Salgueiro, vamos a ver que a nivel nacional hay un montón de normativa que nos va a mencionar el derecho a la educación. Lo primero que tenemos es la Constitución de la República de 1967, entre el artículo 7, 8, 70 y 71, donde se va a mencionar esto con especificidad. Después tenemos la Ley 18.437, la Ley de Educación, que en el artículo 1, 2 y en el artículo 4 específicamente va a nombrar el derecho a la educación como referencia al ejercicio del derecho humano. Va a nombrar de los derechos humanos como referencia al ejercicio del derecho a la educación. Por otra parte, tenemos el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que se puede acceder desde Internet, como también a los otros normativas que mencioné, que es un plan que tiene como cometido específico el desarrollo de una cultura en derechos y concibe a la educación como un derecho fundamental y como el camino para la apropiación de derechos por parte de todas las personas. Lo interesante de este documento del Plan Nacional de Derechos es ciertos puntos que me parece que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es que los derechos son una construcción histórica, fruto de las luchas sociales, un poco coincidiendo con Salgueiro, por el cual el reconocimiento de las condiciones de la dignidad humana que deben ser garantizadas para todas las personas y frente al horror de las atrocidades cometidas en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Por lo tanto, son una parte de nuestra cultura que debemos valorar, proteger, defender en el cumplimiento y para ofrecer a las nuevas generaciones y garantizar su perduración a través de ellas. Un segundo punto que tenemos que tener en cuenta de este documento es que se entiende por educación en derechos humanos la práctica educativa que tiene por objetivo principal favorecer el reconocimiento, la defensa y la promoción de ellos, considerando al ser humano como un sujeto de derechos en toda formación que reconociendo las dimensiones. Un tercer punto de este plan va a mencionar la necesidad de desarrollar una pedagogía participativa como clave, que trabaje a partir de la producción discursiva y del protagonismo del colectivo de estudiantes y que problematice y construya a partir del diálogo constante, que promueve el desarrollo de las capacidades y la autonomía y que busque la construcción de sujetos comprometidos con el ejercicio y defensa y promoción del derecho de todas las personas. Por otro lado, dentro de las normativas existentes a nivel nacional está el Programa de Educación Inicial y Primaria del 2008, que enuncia la educación en clave de derechos
en su página 17, nos va a hablar de que la educación constituye un derecho de todas las personas, una condición fundamental para la democracia social y participativa. Por lo tanto, es la responsabilidad del Estado garantizarla. Lo clave del programa me parece que está en las nuevas concepciones sobre los derechos referidos a la infancia, etnia, género, entre otras, que lo ve como que constituyen pilares fundamentales en la concepción de la ciudadanía. Y habla de que esta nueva ciudadanía requiere que la educación sea responsabilidad de todos, como situación social multideterminada. Que ya no se puede entonces resolver sus desafíos desde una perspectiva única, ni tampoco unilateral, por lo cual demanda el compromiso de respeto y solidaridad como perspectiva dialéctica, derechos y deberes. Asimismo, no debemos solamente enfocarnos en lo nacional, porque a nivel internacional también hay normativa que tenemos que tener presente en esta temática, que es la Declaración de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959, en su principio 7 específicamente va a enunciar esto. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de diciembre de 1966, en su artículo 13 específicamente va a hablar de esto. La Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, que en su artículo 28 y en el artículo 29 va a detallar y nombrar lo que tiene que ver con los derechos humanos y la educación. Pero para mí lo fundamental de esta temática es pensar qué significa una educación enmarcada en el derecho a la educación como derecho humano. Y ahí vamos a ir un poco a Reina Reyes, que nos plantea que el derecho a la educación no es solo el derecho de frecuentar las escuelas, sino que es también el derecho a una educación que procure el pleno desarrollo de la personalidad, el derecho a encontrar en la escuela todo lo que es necesario para la construcción de una razón activa. También vamos a tomar algunos lineamientos para responder esta pregunta de Philippe Merrill, que nos va a plantear dentro de su libro El Maestro y los Derechos del Niño, Historia de un Malentendido, algunas pistas en cuanto a esta educación. Los maestros son unos defensores de los derechos del niño, nos dice él. Por lo tanto, no hay, no debería haber ningún malentendido entre los maestros y los derechos del niño. De hecho, la pedagogía se ha beneficiado muchísimo del movimiento de los derechos del niño, que ha caminado a lo largo del siglo pasado. Entonces, los derechos del niño nos han llevado al núcleo mismo de las cuestiones vivas de la educación, al encuentro del niño, al encuentro de un sujeto ya plenamente sujeto, ya sujeto y de pleno derecho, sujeto que existe, que persiste, al poder que yo intento ejercer sobre él, sujeto que por sí mismo puede moverse por unos aprendizajes, decidir, crecer, resistir a cualquier forma de dominio y acceder al pensamiento crítico. Pero únicamente un sujeto que puede hacer por sí solo, que nosotros sabemos sobre él, en unas condiciones que nosotros decidimos, en unas condiciones educativas cuya responsabilidad asumimos plena y completamente. La autoridad cumple entonces verdaderamente una función, autorizar al otro a crecer y a reivindicarse un día como ciudadano de pleno derecho. Por otro lado, podemos tomar para responder esta pregunta los lineamientos de Pérez Aguirre, en si digo educar en derechos humanos, para ver algunas problemáticas que se suscitan alrededor de la educación vista en clave de derechos humanos. El primer problema sucede que fuimos y somos muchos todavía analfabetos de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos mal educados para los derechos humanos. Superar esta incultura lo que va a suponer es partir de lo más inmediato, de lo más íntimo, de lo más cotidiano y doméstico, para luego ir retomando lo más amplio, lo complejo y lo estructural. Un segundo problema que él detecta es educación, derechos humanos. Son términos que manejamos con total soltura, pero a veces con temeridad, con poca responsabilidad. Pero no son movimientos unívocos, es decir, de un único significado, sino que son equívocos. Esa es la desgracia. Todos hablamos de educación, pero no todos atribuimos el mismo contenido. Porque según sea la idea que cada uno se haga del valor de los derechos humanos, será su concepto de educación. Un tercer problema que podemos encontrar, que él encuentra también, es que no se puede confiar solo a los maestros y a los profesores la misión de sensibilizar a las personas,
especialmente a los jóvenes y a los adolescentes en lo que tiene que ver con derechos humanos. No se puede respetar los derechos humanos sin tener la íntima convicción de que cada ser humano, por el hecho de ser tal, puede y debe en todo momento ser defensor y promotor de ellos. La lucha por educar en derechos humanos solo es creíble desde el momento en que se inscriba no en niveles teóricos o académicos, sino en lo cotidiano. También podemos tomar algunos lineamientos de Lucila Artagabeitia, una experiencia en marcha, la educación en derechos humanos como práctica ética, para pensar esta educación y lo que implica en derechos humanos. Lo primero que tendríamos que hacer es ver cómo la principal manera de educar en derechos humanos es viviéndolos. Un ejemplo en ese sentido sería la posibilidad de hacer del derecho a la participación de los adolescentes y niños una realidad en las instituciones. Una segunda implicancia sería imprimir direcciones y sentido a los contenidos disciplinares que uno tiene, específicos, desde una perspectiva de derechos humanos. Para ello, la clave, ahí está, en el trabajo participativo, que sería una excelente opción. Por otro lado, un tercer punto sería tematizar sobre los derechos humanos, transformarlos verdaderamente en temas de enseñanza en sí mismo, debatiendo sobre situaciones éticas y dilemáticas. Un dilema ético entonces sería aquel en que se abren distintos caminos de elección, de acción, en que se contraponen los intereses más o menos legítimos de los diferentes sujetos. Un dilema ético siempre tiene que ver con el azar. En un dilema ético siempre hay que optar, decidir, y las opciones no son entre lo bueno simplemente o lo malo, son caminos de acción, sino sería un dilema mismo. Pero también nos queda preguntarnos otra cuestión en base a este tema. ¿Qué significa situarse como maestro desde la perspectiva de derecho a la educación como derechos humanos? Desde mi punto de vista, bueno, implica asumir no solo un marco conceptual, como dice Mujica, sino un conjunto de valores llamados los valores de los derechos humanos. Implica también asumir un estilo específico, una forma de ser educadores, una práctica pedagógica que tiene características muy especiales. Esto que permitiría dejar a un lado la fortaleza inexpugnable del que se considera superior a otros. Desde el castillo de una autoridad que está mal entendida, asumida como autoritarismo, como fuerza y como poder, para ser educadores en derechos humanos y en democracia, entonces no basta que tengamos las ideas claras en cuanto a qué es derecho, qué es educación y qué es educación en derechos humanos o conocimiento histórico sobre este tema. Es fundamental revisar a fondo nuestros pensamientos, lo que sentimos, nuestros sentimientos, las actitudes, y esto implica desarrollar la capacidad de mirarnos primero a nosotros mismos, críticamente, y la disposición de cambiar. Por otro lado, podemos tomar para esta última pregunta, responderla a Mujica, María Rosa, en la metodología de la educación en derechos humanos, donde ella plantea que se requiere, por lo tanto, de una pedagogía de los derechos humanos, que es una pedagogía contracorriente, que en medio de una sociedad globalizada pone como centro, como eje, el proceso educativo a la persona, con todo lo que esto significa, ¿no? Es decir, el sujeto individual, único, irrepetible, que tiene sentido, que vale por el simple hecho de ser persona, sin importar las condiciones materiales o sociales, culturales, ni de ningún otro tipo. Y además, tendríamos que ver que una educación que valga la redundancia eduque en la práctica y en la defensa de los derechos humanos, así como la experimentación de estilos de convivencia democrática en la escuela, en la familia, en la comunidad, que pueden convertirse en los estilos de vida que necesitamos los seres humanos para ser y vivir más como seres humanos. Por otro lado, también podemos, para responder esta pregunta, ir a Pablo Martínez y Falkin Camila, que tiene un artículo muy interesante que se llama Aspectos pedagógicos y política educativa involucrados en los procesos de universalización del derecho a la educación, donde nos van a poner a pensar que se precisa pensar la educación como un antidestino. Se basa entonces en la idea de que no necesariamente una práctica educativa debe reproducir las desigualdades instaladas en las relaciones sociales, sino que debe recuperar la capacidad de acción de los actores de las prácticas mismas educativas para producir otro significado, otras significaciones, que aquellas de las que están instaladas a priori.
La definición de la educación como acontecimiento posible, desde la posibilidad, requiere de la recuperación de la figura del profesional de la educación como un sujeto de la práctica educativa. Se necesita de una responsabilidad que se vincule directamente con la noción de educación como derecho, ya que es en el interior mismo de la relación educativa en la que este derecho ha de ponerse efectivo o no. Esto lo que va a proponer es hacerse cargo del hecho de que el educador ha de realizar las mayores acciones posibles para que cada sujeto que está dentro de cada institución pueda acceder a lo que legítimamente le corresponde. Y por último, este tema nos convocaba a pensar las políticas que lo garantizan. Bueno, en esa búsqueda, en cuanto a eso, hay un documento de ANEP que se llama Derecho a la Educación, Historias que Cuentan, del año 2018, que nos va a marcar 2 puntos que se ha trabajado intensivamente en este periodo de tiempo. Primero, la educación inclusiva, integradora de las particularidades de las personas, promotora del desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, independientemente de su condición, raza, color, orientación sexual, idioma, religión. Y por otro lado, cómo ha existido una promoción de una cultura de derechos que ha sido transversal a toda la ANEP, que tiene que ver con la inclusión universal de niños y niñas jóvenes, adolescentes y adultos en condiciones de equidad, los centros educativos promotores de derecho, trabajo con protección de trayectorias, la promoción de la convivencia. Y en este mismo documento nos vamos a encontrar con ciertas acciones afirmativas para poblaciones específicas que se han desarrollado atendiendo a ciertos puntos, ¿no? Que son género y diversidad sexual, la población afrodescendiente, la población migrante, personas en situación de discapacidad, personas privadas de libertad, la población en situación de vulnerabilidad y cuestiones que tienen que ver con la alimentación saludable. En una de las filminas, en una de las láminas, van a poder ver con más detalle esas acciones en específico que se han diseñado y que se han llevado adelante. Y por último me gustaría agregarles la bibliografía que recomiendo para esta temática, que fue tomada de un curso impartido en el IPES, en el Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores de Pibel Devoto, llamado Educar desde la perspectiva de género y derechos humanos, y algunos cursos pertenecientes a la licenciatura de Educación, de Humanidades, donde están muchos de los que mencioné y otros, como Bonaventura de Sousa Santos, Cristóforo Adriana, Martínez Pablo, Miguel María Noel, Viscardi Nilia, Habermas, Magueonzo y otros tantos que van a servir como para seguir profundizando el tema que se desarrolló.